Muy bienvenido a su programa. Este programa es suyo, usted tiene que saber eso. Y hoy ya estamos en el capítulo 22 del libro de Mateo. Estamos viendo allí aquello que la palabra de Dios viene enseñándonos durante todo este tiempo. Jesús continúa enseñando y confrontando a los líderes religiosos. Puedo decir eso, en este capítulo se nota mucho eso. Él presenta varias parábolas más, incluyendo la parábola de la fiesta de bodas, donde destaca la importancia de aceptar la invitación de Dios al reino. También responde a preguntas y desafíos sobre el pago de impuestos, preguntas acerca de la resurrección. Pero lo hermoso de este capítulo es que Jesús logra resumir toda la ley en solo 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Conocidos como el gran mandamiento. La pregunta de los líderes religiosos de quién es hijo el Cristo, también nuevamente vemos como, tal como en el capítulo 21, están buscando la manera de quitarle la autoridad al Señor Jesucristo. Pero con la respuesta que el Señor les da, ellos quedan desalmados y no pueden responder a sus palabras. Así que el versículo 22 es una joya de sabiduría directamente de los labios del Señor Jesucristo. Una de las cosas que decía, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Puede sentir la resonancia, la fuerza de estas palabras. Así que aquí no solamente encontramos una promesa, sino un desafío y una cordial invitación a una fe audaz. Esta palabra es la llave del cristianismo. Amén. Así que entremos a leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 22, entonces desde el versículo 1. Y como primer título tenemos la parábola de la fiesta de bodas. Entramos entonces al versículo 1. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces, versículo 8, dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los discípulos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de piernas y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos.
muchos son llamados, pero muy pocos escogidos. El siguiente tema tenía que ver con el tributo, algo que los fariseos preguntaron muchas veces por la importancia que tenía para ellos. Vamos a leer entonces en el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Versículo 19, mostrándole la moneda del tribuno, y ellos mostradme la moneda del tribuno, y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. También los saduceos tenían preguntas que a ellos les importaba de sobremanera. Y el siguiente tema es la pregunta sobre la resurrección. En el libro de Mateo está esta pregunta varias veces. La pregunta sobre la resurrección. Versículo 23 dice: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Versículo 27. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. El siguiente título es el gran mandamiento. Versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron los religiosos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, versículo 39, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Importante enseñanza, muy importante.
La siguiente pregunta que le hicieron al Señor es: ¿de quién es hijo el Cristo? Versículo 41. Dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él le dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó tampoco alguno desde aquel día preguntarle más. Vemos la palabra del Señor. Y ahora vamos a explicar y desarrollar cada una de estas palabras. El capítulo 22 de Mateo presenta una serie de encuentros, y que lo hemos visto, entre Jesús y los líderes religiosos, donde se abordan diferentes tipos de temas, como la respuesta al llamado de Dios, las responsabilidades cívicas y religiosas, la resurrección y los principales mandamientos de la ley. A través de la parábola de la fiesta de bodas, vemos cómo el Señor Jesús muestra la importancia de aceptar la invitación de Dios al reino. Esta parábola muestra cómo algunas personas rechazarán el llamado divino, mientras que otros, que no habían sido invitados primeramente, aceptan y son bendecidos con la comunión y la salvación eterna. Viendo también allí de pasada en este versículo acerca de aquel que había llegado sin invitación a esa fiesta, el cual aparentemente son los religiosos, donde lo sacan de la fiesta realmente porque no estaba vestido como para una fiesta de bodas. Creo que eso es el significado. También hubo una pregunta acerca del pago de los impuestos, ¿no? Y en cuanto a esta pregunta, el Señor enseña la importancia de cumplir con todas las responsabilidades, tanto cívicas como religiosas. Él distingue que son dos obligaciones diferentes. Una es la obligación terrenal y en el país que tú habitas, y eso lo complementa diciendo y mirando una moneda, un denario, donde dice el Señor: dad a César lo que es de César. Pero también hace una diferencia con las obligaciones de corte espiritual: dar a Dios lo que es de Dios, mostrando de esta manera que se deben cumplir ambas sin que tenga que haber un tipo de conflicto. Dios, por una parte, también nos quiere enseñar acerca del sembrar de manera correcta. ¿Por qué? Porque Dios quiere multiplicar lo que tú siembres. Es una manera en que el cielo quiere bendecir tu vida. Cuando sembramos, entonces vamos a cosechar. Y depende de lo que sembremos, es lo que cosecharemos. Esa fue parte de la enseñanza del Señor. Y los saduceos nuevamente vienen con la misma pregunta. Ellos no creían en la resurrección, por lo tanto su pregunta iba acerca de la resurrección. Ellos primeramente tenemos que entender que no creían, su enseñanza era
que no había resurrección. Así que era una pregunta de mucha importancia porque involucraba la enseñanza que ellos tenían. Jesús aclara que en la vida futura no habrá matrimonio, ya que los creyentes serán como ángeles en el cielo. Esta respuesta enfatiza la transformación espiritual que ocurrirá en la resurrección, porque ellos estaban hablando de quién sería el esposo de una mujer que había tenido varios esposos que habían fallecido. Pusieron ese ejemplo de los hermanos que tenían que tomar la responsabilidad de esa mujer, pero el Señor enfatiza una respuesta clara, concisa, donde dice que en el reino de los cielos habrá una transformación espiritual y que esta ocurrirá en la resurrección y que la continuidad de la relación con Dios será diferente en un plano superior, como similar a los ángeles. Podemos ver entonces la razón por qué el Señor era visto por los saduceos como un peligro a su doctrina, a su creencia, a lo que ellos habían construido, a lo que ellos enseñaban al pueblo, porque ellos estaban enseñando al pueblo que no había resurrección. Sin embargo, el Señor dice, sí hay resurrección y serán como los ángeles. Algo muy, muy importante para todos nosotros, para todos aquellos que hemos perdido un ser querido y que ha creído en el Señor, que ha entregado su vida a Él, le ha reconocido como su Señor y Salvador, que esas personas van a vida y vida eterna y que nos volveremos a encontrar con ellos. Esa es una de las promesas más grandes que la palabra de Dios enseña. Pero para los saduceos todo esto era un gran peligro porque estaba diciendo que ellos mentían a través de esta enseñanza. Debemos tener mucho cuidado con las enseñanzas que recibimos porque a veces esa enseñanza nos puede robar lo principal, nuestra salvación. Una de las preguntas también que vino de parte de los religiosos es acerca del mayor mandamiento en la ley. Y Jesús responde a la pregunta sobre el mayor mandamiento de la ley al citar el Shema de Israel, donde él enfatiza que el amor a Dios con todo tu ser era el primer y gran mandamiento, y que el segundo mandamiento, porque agregó, hay un segundo mandamiento que también es muy importante, el amor al prójimo como a uno mismo. Jesús dice que de estos dos mandamientos, allí está la esencia de la ley y los profetas, que aquel que cumple estos dos mandamientos en la práctica está cumpliendo la ley. Estos dos mandamientos entonces son fundamentales para todo creyente, para todo aquel que quiere vivir una vida de fe, caminar correctamente en aquello que Dios ha puesto y haciendo la voluntad y caminando en obediencia a Dios. Qué importantes son estos dos mandamientos. Yo te pido que puedas leer nuevamente y tratar de entender todo esto que estamos explicando. En general, el tema principal del capítulo 22 de Mateo es la confrontación entre Jesús y los líderes religiosos de la época en torno a la aceptación del llamado acerca de la autoridad que tenía el Señor. También el cumplimiento de las responsabilidades cívicas y religiosas, la comprensión de la resurrección y la importancia de amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. A través de toda esta enseñanza, Jesús está desafiando y también nos enseña a todos nosotros a buscar aquello que es importante,
a tener esa fe genuina y un corazón obediente hacia Dios. De esta manera estamos abandonando el capítulo 22 de Mateo. Espero que haya sido de mucha importancia para tu vida espiritual. Agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana continuando nuestro viaje a través de la Biblia. Invita a tus amigos. Así que nos estamos viendo. Que el Señor les bendiga.